Pues chicos, tenemos un vídeo rápido. Eh, Tenemos un chatbot que está inflamado del estómago. Vamos a sacarlo ahora mismo porque están estresando a todos los peces. Yo ya lo conozco, no es la primera vez que le pasa a él. Simplemente había una apuesta y él se la ha comido. Y es lo que pasa cuando él come una apuesta y bueno, se pone así. Vamos a dejar de sufrir. Pasamos una cuadra hospital inmediatamente y vamos a proporcionarle sal. ¿Okay? Una cucharada de sal, de cucharada sopera y listo chicos, por cada 50 litros. Mira cómo va. Venga, a por ello. Bueno chicos, ya está puesto la pecera hospital. No lo he llenado a 50 litros, tiene un poco menos, pero como vamos a hacer español de sal 24 horas y vamos a hacer un cambio de agua casi general, nada, pues me sirve con esto. Tendrá unos mismos 30 litros. Ok, venga, vamos a pasarle, vamos a echarle la sal que hemos dicho. Bueno, yo ocupo sal gruesa, sal de cocina sin yodo. Y esta es la cuchara, bueno, la cuchara sopera. ¿Sí? Pues normalmente sería una cuchara sopera para cada 50 litros, pero yo, como tengo un poco menos, pues vamos a echar un cálculo. No hace falta ser tanto exacto. Mira, con esto me vale. Le ponemos dentro. Ya tenemos más o menos disuelta la sal que teníamos y vamos a poner el pez. Ahí lo tenéis, como nada. Como bien, ya la tenemos aquí. Y aquí se va a quedar pues nada, hasta mañana. Como sabéis, yo los vídeos y los cambios de agua y todo lo hago por la noche. Se va a quedar el día siguiente. Obviamente que me voy a quedar unas horas con él para no dejarlo solo. Y nada, pues vamos a apagar las luces para no estresarle. Y nada, hasta mañana a ver cómo estará. Venga chicos. Bueno, ya estamos casi llegando a las 24 horas. Faltaría unas 3 horas más para las 24. Son más o menos 20-21 horas que estamos ahora mismo con el chatbot. Bueno, decirle que estuve controlando pues hasta las 2 de la mañana más o menos su comportamiento después de echarle la sal. Me di cuenta que la verdad es que se había cogido una buena inflamación de estómago intestinal. Bueno, y lo que me dio por hacer es darle unos masajes pues para ayudarle a miccionar más, a ayudarle a que le pase más rápido. Le hice unas 3 veces. No pude grabarlo porque obviamente como estoy a las 2 de la mañana, están todo el mundo durmiendo, nadie puede grabarme. Y nada, ahora mismo como veis, vamos a acercarla, a hacer un poco de zoom. Todo lo que estaba en su estómago pues ya lo expulsó. No tiene parásitos ni nada, solamente que fue pues un trancón que se ha metido con los huevos, con la comida y con todo. A él siempre le pasa estas cosas. Vamos a poner un nombre creo a este pez. Vamos a llamar el pupas. Porque aquí siempre le pasa. Siempre le pasa. Ahora como va a llegar a 24 horas, normalmente tendría que cambiar el agua. Y como está solo, un pez disco no puede estar solo. Siempre estará con pareja o algo así. Lo que voy a hacer es aclimatarlo con el tanque otra vez, y meter en la pecera principal y a ver cómo funciona. Ok, yo siempre dejo un día a la semana, no le alimento a los peces. Ese fue el día de ayer. Y nada, yo creo que, como veis, ahora mismo estamos a las 9 de la noche por aquí. Los peces están pues, a su rollo, genial. También. Lo veo bien, ¿ok? Ellos saben que hasta ahora la hora de cambio de agua, o sea que ya saben lo que le toca. En fin,
vamos a aclimatarle y vamos a ponerle, ¿ok? Bueno, vamos a ocupar, yo ocupo este cubo. Un cubo simple, sinceramente. Para mí es el cubo mágico porque aquí lo acabo de mi cambio de agua. Vamos a hacer solamente un 10% de este cubo de agua de la pecera donde está, que tiene sal, ok, y agua de la pecera. Vamos a empezar a echar poco a poco hasta que se aclimate, ok, no del tirón, más que nada por la temperatura que no está igual, que es lo que le afectaría más, la temperatura, que los parámetros, porque los parámetros, obviamente echándole sal, los parámetros han subido mucho, ok. Pues nada, venga, vamos a ponerlos y poco a poco vamos a aclimatarles. Bueno, aquí lo tenemos. Obviamente un poco asustadizo. Acabamos de poner, ahora mismo tenemos unos 5 minutos aquí con el pez, poniendo poco a poco la temperatura del acuario, tal, y en poco tiempo vamos a poner la pecera, ¿ok? No puede grabarlo porque necesito las dos manos para cogerlo y ponerlo en la pecera, pero vamos a verlo como nada con el resto del grupo. Nuevamente, si fuese un pez nuevo, tal, lo que se recomienda siempre es apagar todas las luces, dejarles un rato con la luz apagada, así están todos los peces están en un momento de letargo, que no se enteran nada, están durmiendo, y al introducir el pez pues no le harán bullying, no le atacarán, ni mucho menos se os ocurra darle de comer, porque es donde en todo acuario hay una jerarquía, y si le das de comer pues el estrés se va a estresar y en nada, pues Dios no quiera, pero lo puedes perder, ¿ok? Este pez tiene un día afuera. Ya le he puesto muchas veces a la pecera hospital o a una pecera de cría, y al momento que le he puesto otra vez, como si no hubiese pasado nunca, todo genial. Venga, vamos a pasarlo, chicos. Bueno, después de 24 horas ya está otra vez con su pareja. Le encanta esta hembra, que la hembra salvaje. Bueno, no, nada, está ya, su estómago está bien. Lo que sí me he notado es que las aletas un poquillo lo tiene rascadas, más que nada por lo que estaba nadando muy mal, estaba boca abajo, y nada, como lo veis, todo no lo ataca porque ya lo conocen. Ahora me falta a esta pequeña, que tengo que dejarle que hacerle comer. Venga, hace cambio de agua y a darle de comer. Bueno, última cosa, chicos, antes que me vaya, decirle que son una cucharada sopera, ¿vale? De sal gruesa normal, sin yodo, por cada 50 litros. No os preocupéis porque no es inmediato, ¿ok? Es que espera un poco. Y si veis que no funciona y estáis muy preocupados, si es una cosa extrema, agarras el pez con dos manos, preferiblemente encima de la pecera. Si os cae el agua. Haré suaves movimientos de la cabeza hacia la cola para quitar la hinchazón, ¿ok? No pude grabarlo, lo siento. La próxima vez, ojalá que no ocurra, pero la próxima vez intentaré grabarlo. Y nada, este vídeo, pues nada, la gente que pueda que digan que la sal no es buena, pues la sal está genial, solamente con unos porcentajes no excesivos, ¿ok? Pero la sal sirve para todo. Venga, chicos, pues nada, estos tienen hambre, y más estos pequeños. Adiós.